La iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 12. Dice así la santa palabra del Señor: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta aquí la lectura de la santa palabra del Señor. Como hemos dicho, vamos a hacer solamente, a estar reflexionando, estudiando el versículo 11 y 12 solamente, que dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. He puesto por título a esta reflexión, a este sermón, una iglesia equipada por Cristo. Una iglesia equipada por Cristo. Y recordemos, como vimos el domingo anterior, amados hermanos, el verbo de Dios, el verbo eterno de Dios, en un momento determinado descendió a este mundo, descendió a las partes más bajas de la tierra. No significa que bajase al infierno o al Hades, sino que bajó a lo más bajo, a la tierra, y se humilló para salvar al más vil de los pecadores. El verbo de Dios se encarnó, asumió naturaleza humana con el fin de salvar al hombre caído y perdido. Ese verbo de gloria que descendió a las partes o profundidades de la tierra, vino al encuentro del ser humano caído, perdido y arruinado por su pecado. Ese Cristo glorioso que murió en la cruz del Calvario, haciendo posible nuestra redención, venciendo a la muerte, venciendo al pecado y al diablo. Ese Cristo que triunfó sobre principados y potestades, exhibiéndolos públicamente en la cruz. Ese Cristo que resucitó y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Este Cristo glorioso, este Cristo exaltado, ha dado regalos, ha dado dones a su iglesia para su edificación. Aquel que compró la iglesia en la cruz también la ha provisto, la ha equipado para su desarrollo y crecimiento espiritual. Y todo es obra de Dios, ¿verdad? Nosotros no hemos hecho nada. Solamente hemos traído nuestros pecados y miserias y Él nos ha perdonado y nos ha salvado por pura y sublime gracia de Dios. Este Cristo exaltado ha dado regalos, dones a su iglesia para bendición de ella, edificación y crecimiento espiritual. Y aquí entramos en un texto un poquito complejo para algunos, pero vamos a intentar explicar este pasaje. Dice el texto que Él mismo constituyó, o mejor dicho, dio. Él dio como regalos, pues, una serie de oficios, ministerios. Algunos teólogos llaman hombres dones. Aquí se presentan a hombres dones que Cristo ha dado a su iglesia para bendición de ella. Mis amados hermanos, este Cristo exaltado tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y Él tiene toda autoridad como Rey soberano. Y Él tiene todo el derecho de dar regalos, de dar dones a su iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Él es el Señor único de la iglesia. Él es cabeza de su iglesia. Y Él es el único que tiene autoridad para dar dones a su pueblo. Los dones que se mencionan en este texto, como he dicho, son hombres dones. Dios ha dado ciertos hombres a su iglesia con dones para el provecho de ella. Y cuando vamos a Romanos capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 12, encontramos que el apóstol Pablo presenta una serie de listas de ciertos dones de carácter espiritual
para edificación del cuerpo de Cristo. Pero aquí los dones que Cristo da a su iglesia son hombres. Son hombres. Pablo afirma aquí, en esta porción, que dio hombres capacitados para el tiempo fundacional de la iglesia, como son los apóstoles y los profetas. Luego el apóstol Pablo menciona evangelistas, pastores y maestros, que son dones, son oficios, ministerios consolidantes, que en el día de hoy siguen vigentes. Vamos a ver estos dones, estos oficios que Cristo ha regalado por gracia a su iglesia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Qué son los apóstoles? Entre otras cosas, los apóstoles tenían la misión de establecer la base doctrinal de la iglesia. Lo vemos aquí también en Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2:20 dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles y profetas establecieron de alguna forma el fundamento de la iglesia del Señor. ¿Qué significa apóstol? Enviado, simplemente. Alguien enviado con una misión especial. La palabra apóstol se usó de una forma oficial, como título oficial, para los 12 apóstoles y para el apóstol San Pablo. Ellos fueron testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Ellos fueron escogidos de forma soberana por Dios para poner los cimientos de la iglesia mediante la predicación, mediante la enseñanza y elaboración de las Sagradas Escrituras. Recordemos de que la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita por apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles escribieron, ellos fueron inspirados, es decir, fueron supervisados, fueron guiados para escribir la palabra de Dios sin error de ningún tipo. Este ministerio, mis amados hermanos, este oficio de apóstol, creemos aquí en esta iglesia que no está vigente. Aunque en el día de hoy hay muchos payasos entreteniendo a gentes, muchos falsos predicadores y pastores que se autoproclaman a sí mismos apóstoles, cuando son ministros del diablo. Muchos de ellos, ¿verdad? Amén. Para sacar dinero a las gentes, para ser reconocidos mundialmente. Ministros del diablo, no son ministros de Cristo. Para ser apóstol había ciertos requisitos esenciales. En primer lugar, ver a Cristo resucitado. Amén. Y esto lo dice el texto sagrado. 1 Corintios capítulo 9. En esta porción de 1 Corintios 9, Pablo está de alguna forma vindicando su apostolado. Y dice así, 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Amén. ¿Sí? Él vio cara a cara al Señor Jesucristo. ¿Os acordáis del pasaje narrado en Hechos de los Apóstoles capítulo 9? Saulo de Tarso yendo a Damasco, camino a Damasco, para perseguir a los cristianos, pero se le apareció el Cristo exaltado. Ese Cristo soberano, que no llama corazones, él irrumpe como soberano. Jesús no fue al corazón de Pablo. Él le salió de forma abrupta y soberana. Cristo salió al encuentro de Pablo de una forma soberana e irresistible. Y Pablo, ese gran Saulo de Tarso, cayó postrado en tierra ante la majestad sublime del Cristo exaltado. Él vio cara a cara a Cristo y por tanto era apóstol. También otro de los requisitos era hacer prodigios, señales y milagros portentosas. Y esto no lo digo yo, lo dice la Escritura. 2 Corintios 12:12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Pablo también en este contexto, defendiendo su ministerio y su apostolado, dice lo siguiente. 2 Corintios 12:12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Son señales apostólicas. Los prodigios, las señales, los milagros acompañan el oficio, el ministerio de apóstol. Por tanto, hoy no hay apóstoles. Dios hace milagros, ¿verdad? Por supuesto. Hace milagros y Él hace lo que quiere. Él es el soberano. Pero yo no he visto a ningún apóstol, llamado apóstol,
que haya visto cara a cara a Cristo y que haga las señales que los apóstoles del siglo I, los apóstoles únicos, que hagan esos milagros. No lo vemos, ¿verdad? Hacen falsos milagros, sacan el dinero a las gentes. Mis amados hermanos, hoy no hay apóstoles. Ese ministerio, ese oficio cesó. También menciona el texto sagrado en Efesios 4 a los profetas. Cristo dio a su iglesia apóstoles y también profetas. Cuando pensamos en los profetas, ¿en quién pensamos? En Isaías, en Jeremías, ¿verdad? En Ezequiel, Oseas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí no se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Se refiere más bien a los profetas del tiempo del Nuevo Testamento. La función de estos profetas era principalmente hablar con autoridad las palabras de Dios para la iglesia antes que el canon del Nuevo Testamento quedase completado. Los apóstoles, los profetas recibían revelación de Dios y la comunicaban a la iglesia para su edificación, por supuesto. Pero esto antes de que el canon del Nuevo Testamento quedara completado. Tanto apóstoles como profetas tenían tres responsabilidades esenciales, mis amados hermanos. En primer lugar, colocar el cimiento de la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 20. Recibir y declarar la revelación de la palabra de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 5. Y dar la confirmación de esa palabra mediante señales, prodigios y milagros. Una aclaración importante, ya lo hemos dicho. Hoy no hay apóstoles, tampoco hay profetas en este sentido. No hay profetas ni apóstoles. Son ministerios fundantes que se usaron para colocar los cimientos de la iglesia. Y la pregunta, ¿cuántas veces se coloca el fundamento en un edificio? Una sola vez, ¿verdad? No hay que ir colocando cimientos. Se puso el cimiento una vez y para siempre. Ahora bien, mis amados hermanos, en la presente dispensación debemos estar anclados a la revelación especial de Dios, que son las Santas Escrituras. El apóstol Pedro escribe lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura, las Sagradas Escrituras. Amados hermanos, estemos atentos a la palabra de Dios. Estemos atentos a la palabra de Dios. No necesitas que venga un profeta del extranjero a darte un mensaje. Tienes la Biblia. Lee la Biblia. Léela en voz alta y escucharás la voz de Dios. No necesitas un profeta. Creemos firmemente que las Escrituras son suficientes, ¿verdad? Sola Escritura. Uno de los lemas de la Reforma. Sola Escritura. La Biblia es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para convertir al más impío de los pecadores. La palabra de Dios es útil y poderosa para transformar el corazón del ser humano, para transformarnos, santificarnos. Es la palabra de Dios, mis amados hermanos. Segunda a Timoteo 3:16 escribe el apóstol Pablo lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado, equipado para toda buena obra. Mis amados hermanos, la iglesia debe estar, todos nosotros, debemos estar anclados en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Esa palabra que es inspirada es también infalible. El Papa de Roma no es infalible. Lo creen ellos, ¿eh? La Biblia es infalible, no falla. Si la Biblia afirma que Cristo es el único camino, es así. Si la Biblia afirma que Cristo es el único salvador de los hombres, eso que dice es verdad absoluta.
La palabra de Dios también es inerrante en sus autógrafos originales. No contiene error de ningún tipo, mis amados hermanos. Ni histórico, ni científico, ni teológico, ni doctrinal. Es inerrante y como consecuencia es autoritativa. Las escrituras son autoritativas, es decir, es la máxima autoridad en la iglesia. Dios a través de su palabra. La autoridad de la iglesia no es el pastor, no es el diácono, es la palabra de Dios. Dios a través de su santa palabra. Por tanto, mis amados hermanos, prestemos atención a la ley de Dios. Y la pregunta, ¿estamos leyendo la Biblia? ¿Nos estamos exponiendo a todo el consejo de Dios de Génesis 1 a Apocalipsis 22? Si creemos en el lema de sola escritura, la consecuencia práctica es leer la Biblia y vivir la Biblia. ¿Qué más regalos ha hecho Cristo a su iglesia? Apóstoles, profetas y a otros, ¿qué? Evangelistas. Evangelistas. Dice un comentarista lo siguiente: los evangelistas y los pastores maestros ocupan ahora, en el presente, su lugar en el plan de Dios para el avance de su reino. En la presente dispensación, en el presente tiempo, Cristo está edificando, Cristo está equipando a su iglesia por medio de estos tres oficios, de una forma muy especial. Y como todos bien sabemos, la labor del evangelista, ¿qué es? Predicar y anunciar el evangelio de Cristo a aquellas personas que aún no creen en el Señor. Y aunque todos los creyentes tenemos la responsabilidad de evangelizar a los perdidos, de predicar a Cristo, ya este crucificado, todos debemos anunciar, ¿verdad?, las buenas nuevas de salvación. Pablo escribe al joven pastor Timoteo, en 2 Timoteo 4:5, haz obra de evangelista. Quizás no era evangelista Timoteo, era pastor, pero debía hacer obra de evangelista. Debía predicar el evangelio de Cristo a los perdidos. Y todos debemos hacer lo mismo, predicar el evangelio, compartir el evangelio a los demás, familiares, amigos, vecinos, en la universidad, en el trabajo. ¿De qué hablas, mi amado hermano? ¿Hablas de Cristo? ¿De qué hablamos con los demás? ¿De Cristo o de coches? Cristo. Cristo. La gente se está perdiendo por no escuchar el evangelio de Cristo. Y nosotros estamos discutiendo de temas teológicos. No puede ser, mis amados hermanos. Prediquemos el evangelio. Este mensaje que salva al más pecador de los hombres. Prediquemos a Cristo y a este crucificado. Pero aunque todos tenemos la responsabilidad de cumplir con la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura, no obstante, Cristo ha dado el don de evangelista a ciertos hombres, de forma particular, ¿verdad? Hay hombres que se le da mucho mejor evangelizar, tienen mucha capacidad. Es un don, es un oficio, es un ministerio. Mis amados hermanos, amada iglesia, la iglesia necesita levantar evangelistas. Evangelistas que sean fieles a la palabra de Dios y proclamen el evangelio con precisión y fidelidad. Mis amados hermanos, el único mensaje que salva es el evangelio. Ni filosofías humanas, ni religiones diabólicas, solo el evangelio de Cristo. La buena nueva de que Dios ha venido al encuentro del hombre para pagar su deuda. Es el mensaje, mis amados hermanos. Pero el problema con hoy es que en muchos sitios, por desgracia, se presenta un evangelio light, como la Coca-Cola light. Y en otros sitios se predica un falso evangelio. Recordemos de que el evangelio es poder de Dios para salvación. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y hoy se usan palabras como Dios te ama, simplemente se quedan ahí. Dios te ama. O Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso es distorsionar el evangelio. Es cierto que Dios ama, ¿verdad? Por supuesto, Dios es amor en esencia. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Él es amor en grado infinito, en esencia.
Y Él no puede dejar de amar, porque es amor. Él ama al hombre, hasta el punto de enviar a su único Hijo, Jesucristo, a morir por el hombre perdido. Pero decir Dios te ama no es predicar el Evangelio, es una milésima parte del Evangelio. El mensaje del Evangelio, mis amados y queridos hermanos, debe enfatizar la pecaminosidad del hombre. Debe enfatizar la miseria profunda del hombre caído y la ruina eterna que le espera al hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo está totalmente arruinado, camino al infierno eterno. El evangelista debe proclamar estas verdades, debe proclamar la salvación que es únicamente posible a través de Jesucristo. Cristo es el único salvador de los hombres. Él es el salvador del mundo. Proclamar que solamente por la fe en Él, por la fe en Jesucristo, el hombre recibe perdón de sus pecados, salvación y vida eterna. No vida temporal, cuidado, vida eterna. El evangelista debe, en primer lugar, presentar a Dios como el Dios vivo y verdadero. Dios creador, Dios santo, Dios justo. Y este Dios que es creador, que es santo y justo, aborrece el pecado. Dios abomina el pecado y castiga el pecado, ¿verdad? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Y en el capítulo tremendo de Isaías, capítulo 6, los serafines proclaman a este Dios verdadero, santo, santo, santo. Este Dios que es infinito en santidad. Y el pecado atenta contra la santidad de Dios. Es un ataque a la santidad y justicia de este Dios vivo y verdadero. Pero este Dios que es santo, este Dios que es justo, es también un Dios infinito en gracia, bondad, amor y misericordia. Él es misericordioso. Su misericordia, dice el Salmo, es de eternidad a eternidad sobre aquellos que le temen. Él es misericordioso. Y vemos el tremendo texto de la palabra de Dios en Juan 3:16, que hasta los niños pequeños conocen. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí vemos el amor infinito de Dios hacia usted, hacia mí y hacia todo ser humano. Dios ama al hombre. Dios es el creador del hombre. El hombre no es el producto de la evolución ni del Big Bang. Dios es el creador del hombre. Él creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre salió de las manos del Creador en un estado de perfección, de santidad, tenía íntima comunión con su Hacedor y Creador, pero el hombre cayó de su estado original cuando desobedeció al mandato divino. El hombre pecó voluntariamente contra Dios. Y el hombre se convirtió en un ser caído y depravado totalmente por su pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías 53:6. El evangelista fiel debe proclamar que las Escrituras advierten que la paga del pecado es la muerte eterna en el infierno. Romanos 6:23. La paga del pecado, el salario del pecado es la muerte. No la muerte física solamente. No la muerte espiritual solamente, la muerte eterna, la segunda muerte, la eterna separación que va a sufrir el impío en el infierno sin Dios. Es tremendo, mis amados hermanos. Es el mensaje más importante que debemos predicar en este mundo. Estamos muy afanados con muchas cosas materiales, con el día a día. La vida se nos va de las manos. La vida es temporal aquí en esta tierra. Busquemos a Cristo. Advirtamos a los demás del juicio que viene sobre la tierra y sobre los impíos. Un día todos los seres humanos, vivos, muertos, grandes, pequeños, compareceremos ante el Rey de la Gloria. Ante este Cristo que es juez del universo. Todo el juicio lo ha entregado el Padre al Hijo. Juan 5:22. Cristo es el juez. Y hay de aquel que compadezca ante el juicio
sin la justicia de Cristo imputada en su vida. Será lanzado al lago de fuego eternamente. Mis amados hermanos, es el mensaje más importante que podemos hablar y compartir con los demás. También el evangelista debe proclamar la tremenda verdad de que Dios se encarnó, se hizo hombre para buscar al hombre. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos, pero Él vino a nuestro encuentro, a buscarnos y a salvarnos. Cuando nosotros no teníamos en cuenta a Dios, cuando no buscábamos a Dios, Él vino a buscarte a ti y a mí, simples y miserables pecadores. El evangelista debe proclamar que Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Jesús murió en la cruz. Cada día lo escuchamos, ¿verdad? Y lo pensamos cada día. Cristo murió en la cruz del Calvario por amor a hombres pecadores, tomando sobre sí el castigo y la pena de muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, siendo impíos, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Pero este Cristo que murió, este Cristo que fue sepultado, también resucitó al tercer día. Y Cristo vive por los siglos de los siglos. Oiga bien, Cristo no está muerto, Cristo vive. Amén. Y Él reina en lo más alto. Amén. Él es el Cristo glorioso, Él es el Cristo exaltado, el soberano. Él gobierna la historia. La historia no se gobierna por los políticos, o al azar. Es el Cristo soberano que conduce la historia para cumplir su plan eterno y perfecto. No te asustes. Estamos en las manos de Cristo. Estamos confiados. Este Cristo que murió, resucitó y ascendió está a la diestra del Padre y Él ofrece perdón de pecados a los hombres. Salvación eterna a todos aquellos que creen en Él, recibiéndole como Señor y Salvador de sus vidas. Mis amados hermanos, todos nosotros, cada uno de nosotros, debemos proclamar este mensaje. Es el mensaje de mensajes, el Evangelio de Cristo. Especialmente los evangelistas deben proclamar esto con más énfasis, ¿verdad? Pero todos también debemos predicar. ¿Qué más regalos ha hecho Cristo a su iglesia? ¿Qué más oficios? Pastores y maestros. Aquí hay una discusión entre los exégetas y comentaristas bíblicos, porque algunos entienden que, tal como aparece la construcción gramatical en el texto griego, que se trata de una misma persona, el pastor maestro. Y creo personalmente que esa es la idea, el pastor maestro. Otros creen que son dos personas diferentes, el pastor y el maestro, aunque Dios también ha dado maestros. Hay también maestros que no son pastores, también es cierto. Pero aquí se refiere a pastores maestros. Todo pastor debe tener conocimiento de maestro. Todo maestro debe llevar el corazón de un pastor para enseñar fielmente la palabra de Dios al pueblo. Ahora bien, ¿cuál es la función del pastor? Brevemente. En primer lugar, creo que es lo más importante, alimentar a las ovejas, ¿verdad? El pastor alimenta a las ovejas con la palabra de Dios. El pastor llamado por Dios debe proveer alimento para los creyentes, ¿con qué? Con las Escrituras, con la palabra de Dios. Y para ello el pastor debe predicar y enseñar fielmente todo el consejo de Dios expuesto, revelado en la palabra de Dios. Ya la metáfora del pastor nos enseña que una de las tareas principales del pastor cotidiano, normal y corriente, es alimentar al rebaño, llevarlo a buenos pastos para que se alimenten y no mueran. El pastor, por tanto, debe ser un conocedor de la Biblia y predicar y exponer con precisión, con fidelidad, las santas Escrituras para alimento de las almas. La iglesia que deja de insistir en la enseñanza sistemática de la palabra de Dios cae en el infantilismo con las gravísimas consecuencias que esto conlleva. El pastor también tiene la tarea de orar y cultivar una vida de comunión con Dios. Orar y pasar tiempo con Dios en comunión.
Hechos de los Apóstoles 6:4. ¿Os acordáis de ese episodio narrado en Hechos? Las viudas de los griegos eran desatendidas en las mesas y los apóstoles fueron tentados a dejar el ministerio de la palabra y la oración para atender a las viudas, pero dijeron, no puede ser esto. Y colocaron a diáconos, ¿verdad? Y ellos persistieron ¿en qué? Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los grandes aspectos del pastorado. Orar por la grey y proveer alimento con las santas escrituras. Amén. Nada más. El pastor debe ser un hombre que tenga comunión con Dios. Debe recibir de Dios para dar a otros. El pastor también debe ser guía. No solo enseñar la palabra de Dios para alimento espiritual, es necesario que el pastor guíe a la grey ante las diversas circunstancias de la vida. Todos atravesamos momentos muy difíciles, ¿verdad? Y aunque es el pastor de los pastores quien nos guía, por supuesto, Cristo ha dado pastores a su iglesia, también para guiar en momentos difíciles a las ovejas. La compañía constante, los creyentes atravesamos por problemas, dificultades, aflicciones, dolor en nuestra alma, y el pastor debe estar como mínimo al lado de las ovejas cuando pasan por el valle del dolor, aconsejando y consolando a los creyentes, llevando a cabo la cura de almas y la consejería bíblica y pastoral. La protección, otra virtud del pastor. Otra responsabilidad del pastor es proteger a las ovejas de los falsos maestros y otras cosas que amenazan la integridad de la iglesia. La disciplina, algo que no gusta mucho, ¿verdad? Pero es bíblico. Aunque la disciplina se lleva a cabo con toda la iglesia, el pastor debe tomar también la iniciativa, ¿verdad? Y disciplinar, corregir. El pastor debe pastorear la iglesia. Y en Juan capítulo 10 vemos algunos aspectos importantes, como es conocer la grey, dirigir la grey, proteger la grey de falsos maestros y proveer alimento sólido de la palabra de Dios. Ahora, mi responsabilidad como pastor es estar preparado todos los domingos para exponer la palabra de Dios, ¿verdad? Si vengo aquí el domingo próximo y digo que no tengo nada para compartir, ¿qué diréis? Vamos muy mal, ¿no? Pero también tu responsabilidad es estar ahí, escuchando la palabra de Dios. Es tan importante que yo venga a predicar la palabra como que usted esté asentado escuchando la santa palabra del Señor. Mis amados hermanos, todos los dones que Cristo da a individuos y a la iglesia como un todo, son dones, dice un autor, que Cristo mismo ejemplificó a la perfección. Si alguna vez existió predicador por excelencia, fue Cristo mismo. Si alguna vez existió maestro, regente, guía, siervo, ayudador o dador por excelencia, fue Cristo. Cristo es la ilustración suprema y el ejemplo perfecto de todos los dones. Mis amados hermanos, si tienes el don de la misericordia, está ese don, Romanos 12. El don de la misericordia, si lo tienes, contempla a Cristo. Contempla a Cristo. Él es la misericordia en persona. Si tienes el don de servicio, mira a Cristo. Él es el siervo sufriente que bajó del cielo a servir a la criatura. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Qué tremendo es esto, mis amados hermanos. Ese Dios que estaba en el trono más sublime del universo, dejó el manto de la realeza y se ciñó el delantal de esclavo para servir a la criatura. ¿Ya nosotros no queremos servir al Señor? ¿Queremos servirnos a nosotros mismos? Somos llamados al servicio. Y si alguien tiene el don especial de servicio, que contemple a Cristo. No contemples a hombres, contempla a Cristo. Él es el siervo sufriente por excelencia. Si tienes el don de pastor, contempla a Cristo, porque Cristo es el jefe y príncipe de los pastores. Cristo es el príncipe de los pastores. Si tienes el don de maestro, mira a Cristo. Él es maestro de maestros. Mira a Cristo. Mi amado hermano, sea cual sea tu don, que Cristo te haya regalado por gracia, imita a Cristo, contempla a Cristo, sigue a Cristo. Sigamos las pisadas de Jesús. En nuestra vida cristiana,
y también en el empeño y desarrollo de nuestros dones. Ahora, ¿para qué tanto regalo nos ha hecho Cristo? ¿Para qué? Efesios 4:12. A fin, o con el propósito ¿de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra perfeccionar también se puede traducir equipar. Somos equipados para la obra del ministerio. Mis amados hermanos, estos oficios, evangelistas, pastores, maestros, etcétera, etcétera, es para la gloria de Dios, no de los hombres. Es para la gloria de Dios, es para edificación y equipamiento de los creyentes. Pero no solamente los evangelistas, los pastores y los maestros, sino todos los creyentes, la iglesia entera. La iglesia, cada creyente debe estar ocupado en la labor espiritual de servicio, sirviendo con nuestros dones que Cristo nos ha regalado para edificación y crecimiento del cuerpo de Cristo. Evangelistas, pastores y maestros son regalos que Cristo ha hecho y ha dado a la iglesia para equipar a los creyentes, para que los creyentes sirvan mejor y estén equipados para poner sus dones al servicio de la iglesia. Necesitamos, por tanto, evangelistas fieles que prediquen el evangelio de la gracia para que los hombres vengan al conocimiento de la verdad y la fe en Jesucristo. La iglesia local necesita pastores fieles y maestros fieles que proclamen la santa palabra de Dios, que lleven a la iglesia a un discipulado bíblico, a un estilo de vida santa que refleje el carácter de Jesucristo. Mis amados hermanos, si no reflejamos a Cristo, estamos perdidos, estamos arruinados. Pero para seguir a Cristo, para reflejar a Cristo en nuestro carácter, necesitamos empapar nuestra vida con la palabra de Dios. El término perfeccionar o equipar en el griego es catartizo. Es una palabra médica. Cuando el hueso se va, la rótula, por ejemplo, cuando sale de la pierna y el médico, el cirujano, coloca el hueso, eso es catartizo. Perfeccionar, equipar. El ministerio de perfeccionar, mis amados hermanos, es una obra que Cristo lleva a cabo a través de estos dones, de estos oficios que Él ha dado a su iglesia. Y esa perfección implica llevar a los cristianos del pecado a la obediencia. Ahora, aunque Dios ha dado pastores, maestros, evangelistas, etcétera, etcétera, Dios también ha dado otros medios de gracia para la perfección, edificación, equipamiento de su iglesia. Mis amados hermanos, tenemos las Escrituras. Estamos haciendo énfasis hoy, ¿verdad? En las Escrituras no puedo hacer otro énfasis. En Cristo y en su palabra. 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos proveer alimento con la palabra. Y el teólogo presbiteriano, que ya partió con el Señor, R.C. Sproul, comentando 2 Timoteo 3:16, dice así: Pablo articula el valor práctico de la palabra de Dios. Como criaturas caídas pecamos, erramos y estamos inherentemente en mala posición con respecto a la justicia. Cuando pecamos, necesitamos ser reprobados. Cuando erramos, necesitamos ser corregidos, ¿verdad? Cuando nos hallamos en mal estado, necesitamos ser instruidos. La función de las Escrituras es la de reprobador principal, nuestro sumo corrector y nuestro máximo instructor. Mis amados hermanos, la palabra de Dios fielmente predicada corrige, ¿verdad? Perfecciona, santifica y equipa a la iglesia. Si no hay predicación fiel en una congregación, la iglesia no es equipada, no es edificada, no es alimentada, muere de hambre. La oración también, otro medio de gracia para tener comunión con Dios y también para equipar a la iglesia. No solamente el pastor debe orar por la grey, todos juntos, orar al Señor, buscar su dirección, buscar su voluntad en oración y en su palabra. ¿Lo estamos haciendo? Y otro aspecto que Dios usa para equipar a la iglesia es las pruebas. No
Nadie quiere pruebas, ¿verdad? Humanamente nadie quiere pruebas. Tú antes decías de que Dios permite la prueba. Bueno, eso no es bíblico. Dios envía las pruebas con un propósito de inestimable valor para tu alma, querido hermano. Dios es soberano, ¿verdad? A Él no se le escapa nada. Nada ocurre al azar. Él está en control absoluto de todas las cosas. Desde el átomo más diminuto hasta la galaxia más grande y remota, Dios está en control. Dios reina sobre todas las cosas. Y tu vida está en sus manos. Él es el buen pastor. Decía un pastor que escuché el otro día, que cuando viene la prueba a tu vida, este buen pastor que te tiene en sus manos, deja un poquito abrir el dedo para que venga la prueba a tu vida. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto va en contra de la filosofía humana. ¿Cómo es posible estar gozoso cuando estás sufriendo la calamidad más grande en tu experiencia? Es imposible, ¿verdad? ¿Verdad, Mario? Es absurdo, humanamente hablando, pero es una verdad bíblica. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. La palabra diversas en el griego implica de muchos colores. Hay pruebas de muchos colores, ¿verdad? De diferentes tipos, índoles. Pero Dios la envía con un propósito sublime, aunque nos parezca lo contrario. Dios obra a través de las pruebas y aflicciones más duras de la vida. ¿Quién no sufre? ¿Quién no atraviesa momentos de angustia profunda en su alma? Todos, ¿verdad? Unos antes, otros después, otros más fuertes. Decía un teólogo puritano del siglo XVII, Thomas Watson, decía que las aflicciones son el lápiz de Dios para dibujar la imagen de Cristo en cada creyente. Cuando sufres, cuando pasas por pruebas, este Dios admirable está dibujando la imagen de Cristo en tu corazón para que reflejes más aquel que es varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿El discípulo qué es? Alguien que sigue al maestro, ¿verdad? Y somos llamados, 1 de Pedro 2, a seguir las pisadas de Jesús, ¿verdad? Son pisadas de sufrimiento, mis amados hermanos. Son pisadas de vida santa, pero también de sufrimiento. Y recordemos de que no estamos exentos del sufrimiento, ¿verdad? Si alguien cree que no vamos a sufrir, pues este no es el lugar, ni la Biblia tampoco es el sitio para buscar a un Dios que no envía pruebas. Juan 16, 33. En el mundo, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Salmo 34, 19. Muchas, no son pocas, son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Hechos 14, 22. Pablo dijo, es necesario, o sea, no es una opción, es una necesidad vital. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, mis amados hermanos. Si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. 2 Timoteo 3, 12. Por tanto, la vida cristiana implica sufrimiento, implica prueba, pero tiene un inestimable valor para tu alma. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien. Este Dios que es sabio, infinitamente sabio, conduce la prueba, el dolor en tu vida, lo conduce de tal manera que da gloria a Él y provecho espiritual para tu vida y tu alma. Pero mi amado hermano, recuerda que en medio del dolor, de la prueba más profunda que puedas estar experimentando, Dios está contigo en la prueba. Él está en medio, contigo, al lado, en tu corazón, como buen pastor. Él es el buen pastor. Él guía sus ovejas. Él no se ha olvidado de sus ovejas. Él las conduce. Él las provee de lo que necesitan. Salmo 91:15. Dice Dios, con Él, contigo, estaré yo en la angustia. Dios está en la angustia con su pueblo, con sus hijos. ¿Sufres? ¿Sufres? Contempla a Cristo. Contempla sus promesas.
Porque tengo, por cierto, dice Pablo, ¿no?, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos rumbo a la eternidad, mis amados hermanos. Nos esperan tremendas promesas. Son promesas inamovibles, inmutables. No se pueden perder esas promesas. Son fijas, porque son promesas de Dios. Dios es veraz, Dios es fiel, Dios es inmutable. Sus promesas también lo son, mis amados hermanos. ¿Y todo esto para qué? Dice el apóstol Pablo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la obra del ministerio. El liderazgo bíblico que Dios ha dado a la iglesia tiene la misión de equipar, capacitar a los creyentes para la obra del ministerio. La palabra ministerio, diaconado, para el servicio, mi amado hermano. Los pastores, los maestros, evangelistas, fieles a la palabra, preparan y equipan a la iglesia para servir a Dios y a los demás hermanos. Servirnos unos a otros en amor, mis amados hermanos, en unidad, para mutua edificación. Y recordemos algo importante. Recordemos de que todo creyente tiene un don. Todo. Como mínimo, si estás en Cristo, Dios te ha dado un don para su servicio, para edificación y bendición de los hermanos. Primera de Pedro 4:10. Y hermano querido, no ejercer fielmente el don que ha recibido es atentar contra el dueño de la iglesia, que es Cristo. Es despreciar el regalo que Cristo te ha hecho. Ahora bien, para servir fielmente con nuestros dones en la iglesia, el creyente necesita instrucción bíblica para servir mejor, para servir con excelencia a este Dios admirable. El servicio es parte esencial de la vida cristiana. Somos llamados a una vida de servicio. ¿Y todo esto para qué, mis amados hermanos? ¿Cuál es el propósito último? Para la edificación del cuerpo de Cristo. El fin de todo es edificar a la iglesia de Cristo. La iglesia tiene tres propósitos en este mundo, solamente tres, no tiene cuatro, tiene tres. Exaltar al Rey de Gloria, predicar el Evangelio a los perdidos y edificar a los santos. Y mis amados hermanos, reflexionemos en esta mañana. Examinémonos a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro comportamiento en el seno de la iglesia, en el seno de la congregación? Para considerar si estamos contribuyendo a la edificación del cuerpo y si no estamos edificando, ¿hasta qué punto estamos destruyendo? Recordemos por otro lado, y vamos concluyendo, que es Cristo quien edifica su iglesia. Es verdad que cuando somos fieles, ministros y siervos, nos edificamos, ¿verdad? Pero es Cristo quien edifica su iglesia. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero este Cristo soberano ha determinado soberanamente edificar su iglesia por medio de hombres. Hombres ordinarios con un ministerio extraordinario. Mi amado hermano y hermana, este Dios que nos escogió en la eternidad, que nos predestinó, que nos adoptó, que nos redimió en Cristo, que nos salvó por pura gracia, que nos proveyó de esperanza de gloria en Cristo, nos da, en esta presente era, nos da el tremendo privilegio de contribuir a la edificación de su cuerpo, que es la iglesia. Esta iglesia que Cristo compró a precio de sangre en la cruz del Calvario, a nosotros que somos pecadores, simples vasos de barro, simples vasos de barro. Dios nos ha regalado esta encomienda para que el Rey de Gloria se lleve todo el honor, la honra y la gloria. Hermano, concluyo. Seamos fieles. Seamos fieles en nuestro servicio a Dios. Cada cual con el don que Cristo le ha dado, que lo ponga al servicio de Dios y de su iglesia. Para que seamos bendecidos, edificados, ayudados, equipados, y para que Él se lleve toda la gloria y la honra, porque solamente Dios es digno. Oremos a Dios para que...